¿Qué significa Aquetzali? Pues a primer ojo parece decir como hermosa agua, porque debemos leer primero Quetzali y luego A. Sí, pero también se puede entender como un brote de agua así que vaya hacia arriba, como un chorro. También se le puede decir a Quetzali. Quetzali sería esa columna de agua, como un geyser, digamos, o como una fuente, en una fuente que a veces se eleva muy alto, pero A es agua. Se usa mucho como nombre de niña, de mujer en México ahora últimamente. Dice Camor, ¿cómo me puedo presentar? En náhuatl. Pues puede, muy sencillo así puede decir no toca, se llama Luis, no toca Luis, no toca Daniel. Nichanti, Xochimilco, por ejemplo, vivo en Xochimilco. Nichanti, Mexico. Nichanti, Azcapotzalco. Nichanti, Naucalpan, ¿no? Vivo en Azcapotzalco, vivo en Xochimilco y demás, así. Nichanti, vivo, y ya el lugar, ya nos estamos presentando. Lilatzin nos dice, ¿entonces Tlaloc es el dios de la tierra? Aquí Tlaloc lo que está diciendo es, como está uno tras otro las palabras, no es que sea Tlaloc el dios de la tierra, sino que por eso precisamente aquí está un poco separado, no todo aglutinado. O sea, Tlaloc sí se refiere al agua, porque aquí está, según algunos investigadores, aquí debería llevar otra A, doble A. Yo estoy de acuerdo también, porque esta A, alo, así, alo, es humedecer, poner así como algo líquido, humedecer. ¿Humedecer qué? Las cosas, todo, porque tla es todo o en general, o las cosas. Entonces yo traduzco tlalo como el humedecedor, el que llena de agua, pero aquí es el agua. Pero si enseguida está una palabra que no está toda junta, sino dice Tlaltecutli, señor, señora de la tierra, lo que debemos entender es que se está describiendo lo que es la realidad, dos esencias, la esencia dual del agua, la esencia dual de la tierra, pero la tierra es como una gran vasija, digamos como una vasija, yo lo digo así, aunque a lo mejor algún científico dirá que hay más agua que tierra, ¿verdad? Pero en algún momento, en algún lugar, se ve como vasija, ¿no? En un gran lago, en un gran manantial, una gran poza, ¿verdad? Se ve como una vasija, por eso lo digo así. No es exactamente una vasija, pero sí está diciendo que aquí hay dos fuerzas duales, tierra, agua, y que sí, generalmente están así juntas, ¿no? Se puede hablar a veces nada más de Tlaloc o a veces nada más de Tlaltecutle, pero aquí lo que estoy poniendo como ejemplo es que en Tenochtitlan en algún momento lo he visto leído que dicen Tlaloc, Tlaltecutle. Señor, se lee así, Señor, señora de la tierra, Señor, señora del agua. O sea, o humedecedor, humedecedora. Pueden ir los juntos, me refiero como, por ejemplo, el elote con la tierra. Entonces puede ir otra cosa también así junto. En algún momento sí puede ir junto, o sea, estos cuatro elementos, el náhuatl por su característica aglutinante puede nombrar también tierra y fuego, porque el fuego también está en la tierra, digamos, ¿sí? Ajá. Y también se puede decir como está el fuego en la tierra, está el fuego dentro de la tierra, pero se está diciendo estas dos fuerzas, sí, de las energías, sí, naturales, sobre todo de los elementos naturales, vitales, agua, viento, tierra, fuego, se habla y siempre se habla como son duales, ¿no? Precisamente nos cuesta trabajo entender porque para el occidente, para hablar de lo más sagrado es, bueno, así lo entiendo yo, Dios, ¿no? Algo único. Aunque parece ser que también los griegos decían, es el dios del viento, no sé si había un dios de los mares, X, ¿verdad? Así lo identificaban, ¿sí? Lo que sí coincide, yo digo, lo que sí coincide es
O sea, vienen los españoles, nos traen una idea de un Dios superior, muy fuerte, muy poderoso. Y aquí lo que nos habla es que hay una fuerza poderosa aquí aunque no se vea en la tierra, tiene un poder fuerte, pero es dual. El agua tiene un poder fuerte, pero es dual. Pero la tierra no es buena, buenísima, ni el agua es buena, buenísima, sino ahí están, se pueden conjuntar, se pueden nombrar juntos, pero también se entiende como eso natural que el agua o nos puede echar a perder la cosecha, pero también nos puede calmar la sed, pero también pedimos la lluvia para que se den bien las cosechas, pero también pedimos a la tierra que se dé bien, que reciba bien el maíz como un niño, como una niña, para que tengamos alimento, para que vivamos. Ahí en ese sentido, para mí sí coincide, para nosotros pedimos esa fuerza dual, que no aborte la semilla, que no arroje la semilla, para que tengamos elotes, para que tengamos vida, para que estemos bien en la comunidad. A esta idea de Tlaloc, los mexicas pedían agua, hacían ofrendas, ¿sí? Hay algo se parece ahí, finalmente, ¿no? Dice Xochitl López, maestro, ¿cómo se dice estoy triste en náhuatl? Bueno, vamos a ver. Vamos a borrar esto de Huextlacuali. Precisamente en náhuatl, estoy triste, pues se dicen prácticamente lo que parece una sola palabra. Sobre todo en la Huasteca, cuando estamos tristes decimos ni huesitok. Ni huesitok quiere decir estoy triste. Pero en otras regiones pueden decir de otra manera. De hecho, en español también decimos varias cosas cuando está triste, ¿verdad? Alma de Morita dice, hola, ¿me podría aclarar cómo se pronuncia la TL? Había escuchado que era como un chasquido. Bueno, por ejemplo, ahí está lo que más conocemos de Xochitl. Es muy suave la TL al final. Xochitl, Elotl, Tetl, Xocotl, Metl. No, o sea, no debe ser muy exagerado, no debe ser muy largo, como algunos pronuncian Nezahualcóyotl, así como muy largo, no está bien dicho, aunque así lo digan muchos locutores, ¿verdad? Lo que pasa es que en México parece cuando un locutor graba unas palabras en náhuatl, no hay nadie que corrija. Y entonces, pues a veces se dificulta mucho la pronunciación si no hay nadie que corrige, ¿verdad? Que diga eso está mejor, ¿verdad? Ajá. Pero entonces, los que ya están escuchando, no es lo mejor decir Nezahualcóyotl, sino Nezahualcóyotl. Por ahí, así muy suave, muy suave. Y bueno, que también los compañeros que algunos están siguiéndonos seguramente saben la lengua náhuatl y pues también podrán decirnos que realmente no es muy exagerada la TL, incluso algunas variantes no usan la TL. Aquí mismo donde estamos en San Gregorio hay personas que no usan la TL, personas que vienen de Puebla, no dicen Xochitl, por ejemplo, sino dicen Xochitl con T, como muy suave. Nos dice X Rus, Tonacatl, ¿qué puede significar? Oh, eso está muy interesante porque Tonacatl también está muy discutido porque hay la palabra Tonacayotl y generalmente se traduce Tonacayotl como nuestro sustento, nuestra carne, o también refiriéndose al maíz, pero no es fácil entenderlo porque, fíjense, Nácatl es carne, pero si quiero decir mi carne, yo tendría que decir nonacayo, pero le quito la TL, nonacayo, no tiene TL ahí, nonacayo, monacayo, tu carne. Pero si queremos decir nuestra carne, tendríamos que decir tonacayo, no decir tonacayotl, porque esa parte del posesivo to, eso del posesivo to, digamos que no podríamos dejar TL con un posesivo to, sino tonacayo. En este caso, nacayotl, pues puede ser carne así, esencia de la carne, nacayotl,
pero también en los textos antiguos aparece Tonacayot como se refiriéndose al maíz, pero no sabemos si la pronunciación era así, Nacayot, Tonacayot, o Tonacayot, Nacayot, pero generalmente lo vemos como Tonacayot. Y entonces parece ser que viene de Tona, aunque aquí igual lo que pregunta de Nakayot, así, pues lo más cercano para mí así primer ojo es esencia de la carne. Ajá. Pero bueno, lo estoy ligando con esto del maíz, que también en algún momento se refiere a Tonacayot, con el posesivo to, nuestro, nuestra, nuestros, para referirse antiguamente al maíz. Pero como es una palabra Tonacayot antigua, no es fácil pues traducir. JCRR dice, ¿qué significa chipilito? Cuando nací me dijeron que nací así y me curaron. Me parece que está castellanizado con ese chipilito, lito, como para decir algo pequeño, algo castellanizado. Chipili también puede referirse al sexo masculino. Quiero pensar que también chipilito está castellanizado. Si le decían así, chipilito, y luego lo curaron, entonces la idea de chipili, chipilito, se refiere a una enfermedad, algo que está enfermo, con esa palabra, aunque está un poco castellanizada. Pero también puede ser de chipili, como cuando hoy decimos estás chipil, ¿no? Y entonces se toma como una enfermedad. En el mundo náhuatl se toma como una enfermedad. Pero hoy se dice, estás chipil, como estás, ¿cómo? ¿Triste? Bueno, aquí se usa como triste, pero también como niño. O sea, ajá. Bueno, para nosotros, yo lo escuché, si es que es por ahí, como dice, me curaron, pero viene de tzipiti. Tzipiti, para nosotros, en la lengua náhuatl, en la huasteca, tzipiti era cuando alguien, para nosotros, como que se enfermaba o se ponía celoso, porque un niño de 2 años o de 3 ya tenía otro hermanito. Y entonces cuando ya nacía el hermanito, pues le daban más atenciones al pequeño y él se ponía chillón. O sea, para nosotros es una enfermedad, entonces hay que curarlo. Posiblemente a eso se refiere este compañero. Wenceslao nos pregunta, ¿qué significa náhuatl? Bueno, náhuatl también es una palabra compleja porque para nosotros, si nosotros en la Huasteca si decimos que hablamos esta lengua, náhuatl o mexicano, si preguntamos tinahuati, tinahuati, pero viene del término náhuatl. Y si yo digo hablo náhuatl, ni nahuati. Pero yo lo que entiendo con la palabra náhuatl o náhuatl-toli, que es el idioma ya, es la lengua náhuatl-toli, que es lo que engloba más al pueblo mexica, Xochimilca, Chalca, Tlaxcalteca y demás. Eso engloba todo. Y entonces, para mí, Nahuatlastoli Tlastoli es la lengua por esta raíz. Nahua es yo abrazo, así. Ese es Nahua, el verbo Nahua. Pero Nahua ya quiere decir lo abrazo algo, ¿no? ¿Qué es lo que hago al abrazar? Acercar. Y si yo digo Nonahuac, aquí, junto a mí, cerca de mí, entonces yo lo que entiendo es que Nahuatlastoli es la lengua que se habla acercando las raíces, acercando las palabras, juntando las palabras. Por eso aglutinando. Algunos no les gusta el término aglutinar, algunos prefieren el término polisintético, ¿no? Pero para mí es eso, náhuatl es algo que se acerca, que se junta, y esa es la característica interesante, importante, esa es la fuerza del náhuatl. Y el español no. En el español, por ejemplo, puedo decir, iré por flores, ¿verdad? Todo separado. Pero en náhuatl decimos, por ejemplo, nishochicuiti, iré por agua. Puedo decir en español, iré por agua. Pero en náhuatl nada más basta decir niatlacuiti.
pero algunos hasta le quitan la A y dicen Natlacuiti. Parece muy así rápido, ¿verdad? Que tienes que pensar rápido y aglutinar con las reglas del náhuatl. Por eso digo yo que náhuatl significa eso, o sea, esa palabra, esa es la lengua que se habla acercando, cercando, juntando las raíces, juntando las palabras, aglutinando. Faustin York nos comenta, mi mamá me decía, Cuiti Atl, vete por agua. Cuiti Atl. Uh-huh. Sí, también se puede no aglutinar todo. Y yo lo entiendo eso de Cuiti Atl como ve por agua. Pero también en la casa a veces decíamos Chiquiti Atl. O sea, también se puede semi-aglutinar. Chiquiti ve por, como ve por Atl, agua. Ajá. También sí se puede hacer eso. Y sí lo entiendo todavía ahí lo que dice. Lilatzin nos dice, yo aprendí náhuatl del Salvador. Me pregunto cuántas variantes hay. En náhuatl hay muchas variantes. No sé, he escuchado que más de 30 pero aquí en México, pero es cierto. En El Salvador se habla pues el pipil, ¿verdad? O algunos dicen pipilzalco. Y el doctor Miguel Portilla decía en su libro Los Nicaraos, que fueron un grupo grande desde Teotihuacán y se asentaron por allá. Pero los mismos de por allá tendrán sus mitos de origen, ¿no? Sí. Ellos sabrán decir más ahora de dónde fueron, ¿no? De dónde fueron para poblar allá. Y he escuchado conversaciones también, he tenido libros, por ahí tengo algunos libros. Y sí, a pesar de la distancia, la diferencia y todo, el tiempo y la variante, se puede entender. Estudiando un poco, haciendo un esfuerzo, sí se puede entender. Morenita Dulce nos pregunta, también tengo curiosidad, ¿ustedes tienen historias de que la población migró del sur al norte? Habría que ver de dónde es la persona, Uh-huh. de dónde es. Así que nos deje ahí de dónde es. Sí, porque sí, también hay historias donde hay, sí, historias, mitos, relatos. Últimamente, no recuerdo el nombre del investigador, pero hay un investigador que escribe un libro, porque hace una investigación de un grupo desde Tula. Dice que hay un grupo que se desprende, ese grupo se va hacia Morelos, no sabemos si desde Tula Hidalgo, de la Tula de Quetzalcóatl, pues, se van hacia Morelos, se dan vuelta por Izúcar de Matamoros, por Puebla, van hacia el sur de Veracruz y luego regresan hasta el norte de Veracruz. O sea, dan todo un rodeo, ¿no? Sí. Y entonces por eso en algunos pueblos puedan decir, no, nosotros venimos del sur, ¿verdad? Sí, estoy aprendiendo, ¿no? Sí, claro. Y otros pueden decir, nosotros venimos del norte, ¿verdad? Y pues siempre hemos estado en movimiento, ¿no? Hay grupos mexicas que se van de Tenochtitlan, pues. Primero se van hacia Toluca, dan vuelta por Morelos, se van hasta Guerrero. Y durante la conquista, pues hay muchos grupos que se dispersan. De Chalco se van hacia Veracruz, de Tenochtitlan hacia la Huasteca, de Azcapotzalco hacia la Huasteca, Tamazunchale. Y también algunos los llevan ya esclavizados, digamos, ya conquistados. Los tlaxcaltecas se los llevan hacia Guatemala, por allá, hacia el sur, Guatemala, incluso podría ser que más allá. Y algunos los llevan a lo que es Coahuila, Monterrey, para trabajar en las haciendas, para trabajar en las minas. Y entonces sí puede ser tan diverso que es lo que se recuerde como el origen. Pueden ser de muchas direcciones, sí, ya también a partir de la conquista. Víctor Martínez, 99, ahora sí, nos dice, ¿qué significa Cuatotolapan? Bueno, primero Apan es un lugar de agua. Puede ser manantial, puede ser lago, puede ser río. Habría que ver dónde está ese Cuatotolapan. Y Totol se refiere a aves muy grandes,
como pavos, pero aves grandes. Por eso Totolin es el pavo. Y Cuau o Cuau puede referirse a un bosque, a un lugar de árboles, ¿verdad? O también a veces Cua, no Cuau, porque aquí es Cua, ¿verdad? Eso tenemos que ver. A veces Cua también significa cabeza, o a veces Cua significa algo también grande. Entonces aquí, si tuviera un glifo, si es en Tlaxcala o Morelos, y si tuvieran un glifo por ahí, nos ayudaría a traducir mejor. Pero por lo menos lo que yo veo es un agua, río, o manantial, o laguna, Apan, y Totol, ave grande, y Cua, como digo, puede ser cabeza, puede ser árbol, o puede ser algo grande. Pero sí nos faltaría El glifo. entender bien y el glifo, y también, pero también habría que ver si ha cambiado esa palabra, ¿sí? Y si en algún documento aparece Cuau Totolapan o Cua Totolapan, siempre, ¿no? Habría que buscarlo a ver si aparece en el Códice Mendocino, y también que nos dijeran si es en Morelos, si es en Tlaxcala o el Estado de México. Asteria Cho dice, bueno, más bien nos pregunta, ¿se dice Huitzil o Huitzili si hablo de colibrí? Y hay variantes también. Lo que más conocemos es Huitzilin con N, Huitzilin, pero cuando se va a aglutinar se quita IN y queda Huitzil. Por eso decimos Huitzil o Pochtli. Huitzil y Huich. Un gobernante de Tenochtitlan se llamaba así, Huitzil y Huich. Entonces Huitzilin es lo más conocido, pero en mi pueblo decimos Huitzitzilin, que también se puede decir así, duplicado, tzitzi, Huitzitzilin, ¿sí? Pero he escuchado otras formas de decir al colibrí. Puede variar ligeramente, pero esos son los más conocidos. Huitzilin, Huitzitzilin. Nos dice Jujo Calvar, nombres para niña en náhuatl, porfa. Bueno, así a primer ojo, Citlalin, Xochitl, Malinali, Tlali. He escuchado a algunas personas que le han puesto a su hija Tlali, Sintli, así como suenas con C, Sintli. Conocí una niña que se llamaba Sintli, eran de Guerrero, eran nahuas de Guerrero, sus papás. A mí me gusta, por ejemplo, para niña también Shalli con X, Shalli con doble L, arena. Sí. Si necesitan apoyo para cómo escribirlo, pues que nos escriban y les podemos ayudar antes de que se registre, para que se registre bien, Sí, digamos. Sí, porque luego las autoridades no lo pueden escribir bien porque pues no están acostumbrados a escribir el náhuatl, ¿verdad? Sí, claro. O a veces hasta las mismas personas dicen, no, esto no se puede escribir, cámbiale de nombre. No. Sí. Así les recomendamos que si tienen muchas dudas, pues nos manden mensaje. También están los diccionarios, los pueden buscar. Gran diccionario náhuatl de la UNAM, ¿verdad? También lo pueden buscar en internet, tienen dudas. Dice El Pan, nos dice, ¿nos podría recomendar algunos poemas en náhuatl que estén traducidos al español? Los poemas antiguos del doctor León Portilla, 15 poetas del mundo náhuatl. 15 poetas del mundo náhuatl, del doctor Miguel León Portilla. Y vienen en náhuatl español, son antiguos. Son antiguos. Bueno, también aprovecho para dar yo también mi comentario. También hay pues muchos poetas contemporáneos. Pueden buscar Maruc, que no tiene mucho que lo vimos. Mardonio Carballo. Y también usted tiene poesía. Entonces también lo pueden buscar ahí, la poesía del maestro Santos de la Cruz, y les aparece ahí en línea, ¿verdad? Sí, nada más ponen poesía náhuatl, ¿verdad? Al final. Bueno, muchas gracias por el comentario. Nos dice Lupita Hernández, Huitzilcingo completo, ¿qué significa? Es el pueblo de mis abuelos. Soy nueva seguidora. Muchas gracias por seguirnos. Y nos pregunta qué es Huitzilcingo. Pareciera aquí como
como este lugar del Estado de México, ya sea, no, si es castellanizado, Huitzitzingo, hoy, no sé si la gente hoy dice Huitzitzingo, cuesta trabajo, a menos que originalmente sea Huitzitzilco, ¿sí? Huitzitzilco, como un lugar del colibrí, pero no sabemos exactamente si, o sea, a primer ojo suena como, yo lo entiendo, lugar del colibrí, pero pueden ser lugar de colibríes, o sea, de muchos, pero también no sabemos si ese lugar tenía forma de colibrí, algo, la tierra, una piedra, o si en ese lugar había muchos colibríes cuando fundaron el lugar. Eso sí tienen que buscarle el mito de fundación, si es que hubiera, si es que la gente recuerda del cómo fundaron, por qué se quedaron ahí. Y sí cuesta trabajo, pues ya, porque si ya no se habla la lengua o hablan pocos, pues cuesta trabajo. Pero ojalá pudiera preguntar. Para mí sería eso, lugar de colibrí, del colibrí o lugar de colibríes. JCRR dice, ¿qué sabe de los nahuales, maestro? ¿Alguna anécdota? Ah, a propósito aquí de las aves, ¿verdad? Sí, estaría interesante. A propósito de las aves, que es algo, el nahual que es algo como hasta la fecha algo hermético, algo que no es muy accesible, incluso lo hemos visto todavía con la gente cuando preguntamos, ¿verdad? Que de repente hay no hay una apertura fácilmente, ¿verdad? A mí también me interesa el tema y a ver si algunos datos le sirven. Alguna vez me propuse ir a Michoacán, que antiguamente se llamaba Michoacán, el lugar de nacimiento, del nacimiento, allá cerca de Tenochtitlan, ¿no? Pero yo me propuse, porque pensé que había todavía hablantes de la lengua náhuatl, porque ahí se quedó un grupo mexica. Y entonces yo no conocía a nadie, llegué y me sorprendí de que hubiera una casa ejidal. Estaban reunidos ejidatarios ahí según cuando llegué. Y entonces ya iban saliendo y abordé algunos y uno sí me hizo caso y le dije que iba preguntando por relatos, mitos, cuentos, cosas. Y el señor me dijo, ¿y cómo qué? Pues algo que me cuente como en los nahuales. Entonces rápidamente me dice, mire, dice, yo lo único que sé de los nahuales es que cuando están lejos, cuando se oye lejos el nahual, es que está cerca. Y cuando se oye cerca, está lejos. Eso me pareció muy interesante. No es fácil entender eso, ¿verdad? Pues porque precisamente se dice que por eso pueden convertirse en algo. Yo lo que entiendo es que no solo animalitos, sino en otra cosa, ¿sí? Lo que he escuchado también es que se pueden convertir en una planta, en maguey. Digamos, ¿cómo? Hasta en agua. Hasta en diferentes cosas. Pero claro, eso es muy cerrado, muy hermético, no es fácil, aunque todavía en muchos pueblos se sigue escuchando eso. Algunos dicen por aquí en Xochimilco que se puede aprender ese conocimiento, que se puede aprender, que no es fácil, que se puede aprender con los que saben. Pero también es cierto que igual aparece así muy hermético, como grupos muy herméticos, muy así. Pero eso se dice, eso hemos escuchado, ¿no? Y aún pues nos parece así no tan cercano, ¿no? Siempre es algo así como digo, pues, que como que no es fácilmente escucharlo cotidianamente y que la gente lo cuente, ¿verdad? Nos dice Duquesa, ¿cómo se dice barro o alfarería o algo similar?
¿O hay versos que tengan que ver con algo así? El barro nosotros le llamamos soquitl, lodo. Soquitl, así como el soquitl también al lodo. ¿Y por qué lo hacemos lodo, no? Solo que le agregamos, en la región de donde soy, le agregamos arena. Es un barro negro, debe escogerse bien. Ese barro no debe tener raíces, piedritas. Es un barro muy puro, muy pura tierra, pero chiclosa. Es negro, pero cuando se cose, se hornea, se quema, es rojizo o como naranja, así, ¿no? Soquitl, barro. Ajá. Si yo digo Nixoquichigua, pues yo trabajo el barro. Es algo cercano a esta idea de alfarería, pues. Soquichigualistli podría ser como alfarería. El acto de trabajar el lodo, el barro. Suena bonito. Soquichigualistli. Ana Karen dice, un nombre de mujer que signifique regalo de la tierra. ¿Nos podría traducir? Bueno, sería algo nuevo. Ese es un pensamiento del español, porque ella lo está pensando en español. Pero sí se puede acuñar, se puede decir, vamos a ayudar como regalo de la tierra. Tlayocolili, así, Tlayocolili. Vamos a ver aquí, a ver si podemos ponerlo, porque sí le costará trabajo. Literalmente dice regalo tierra. Ajá, aquí está tlal, regalo de la tierra.